Gracias, presidente. Bueno, en cuanto a las palabras de la portavoz de Ciudadanos, en fin, usted puede sentir toda la vergüenza que quiera. Yo seguiré defendiendo a la mujer sin fisuras, sin postureo y sin purple washing. Si yo pensara igual que ustedes, ni estaría aquí, ni Vox habría sacado 4 millones de votos en noviembre, algunos más que ustedes. Hablemos de aspectos concretos. Con respecto a la violencia contra las mujeres, que también se menciona en esta moción, ya lo debatimos en noviembre con ocasión de la moción contra la violencia contra las mujeres. Ya dije que nosotros entendemos que el sistema que pivota en torno a la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 es un sistema que no ha funcionado. Las cifras de mujeres asesinadas siguen en unos niveles muy similares año tras año. Endurezcamos las penas condenatorias a la persona que maltrate, prisión permanente al violador y al asesino o asesina. ¿Hay muchas más mujeres agredidas? ¿Hay muchas más mujeres asesinadas? Por supuesto que las hay. ¿Es algún obstáculo para endurecer las penas? Yo no lo veo. Su sistema lleva en marcha más de 15 años. Hoy podemos concluir que no ha funcionado. ¿Por qué no podemos dejar que el endurecimiento de las penas condenatorias haga su camino? Acabemos con unos tribunales de excepción que solo juzgan a varones, pues aplican una ley para la que solo existe un tipo de violencia. Protejamos igualmente a las víctimas de violencia en parejas homosexuales. En cuanto al otro gran tema, ¿existe diferencia salarial entre sexos? La denominada brecha salarial. Sí, existe. Como la propia moción afirma, en España estamos por debajo de la media de la Unión Europea y por debajo de países de nuestro entorno, tan desarrollados como Francia, Alemania o Reino Unido. Es una estadística que se encuentra entre las más bajas del mundo y que además decrece de manera irremisible. ¿Decrece por las políticas de la izquierda? No. ¿Decrece por las manifestaciones del feminismo radical que culpabiliza al sistema capitalista y al hombre criminal y explotador? Tampoco. Decrece porque la sociedad española ha evolucionado con orgullo, tesón y sacrificio. Hoy existen más mujeres que varones en educación secundaria, en educación universitaria. Hay más mujeres estudiando posgrado, doctorandos. También hay más mujeres opositando. Esta estructura educativa no tiene nada que ver con la que existía en nuestro país en los años 70 y en los años 80. Esta modificación estructural tiene luego su traslación a la estructura laboral. La presencia de la mujer en el mercado laboral no ha dejado de crecer de forma inversamente proporcional a la reducción de la conocida como brecha salarial. De hecho, se puede comprobar con las propias estadísticas del INE cómo la diferencia salarial es mucho menor en las franjas de edad más jóvenes y se incrementa a medida que aumenta la antigüedad de los trabajadores. Esa diferencia, que sí se da, por ejemplo, en los complementos por antigüedad, también va a tender a amortiguarse a medida que las mujeres procedentes del cambio estructural en la sociedad española avancen en su vida profesional. La estadística del 15%, que como ya digo es de las más bajas del mundo, pero no deja de ser una falacia, que solo sirve para alentar a las hordas antihombres que se concentrarán el 8 de marzo. Es una estadística que falsea la realidad, y ustedes lo saben y aún así la reproducen en la moción. El 15% de diferencia salarial compara la media que cobran en España los hombres y la media que cobran las mujeres. Es una media que falsea la realidad. Es un cálculo que debería dividir salario por horas trabajadas y, desde luego, desagregarlo por sectores profesionales. Salvo en los países comunistas, en donde todos cobran la misma miseria, en el resto del mundo y también en España existen relevantes diferencias de niveles retributivos por sectores. Así, los conocidos por sus siglas en inglés como los sectores STEM, es ciencia, tecnología, ingenierías y arquitectura, son justamente los sectores en donde hay unos niveles retributivos más altos. Y son justamente aquellos sectores en donde hay una sustancial menor presencia femenina. ¿Se debe esta menor presencia femenina en los sectores más retributivos a algún tipo de machismo rampante? No, no. Se debe a la decisión que libre e individualmente toma cada mujer en el momento de escoger su camino académico profesional.
sin excepción, todos los índices sin excepción sitúan la desigualdad salarial en España por debajo de los países de nuestro entorno.